Buenas noches, mis hermanos. Estamos otra vez con este cafecito con San José. Quedaste en la niebla. En la niebla regresó la luz. En otro cafecito con San José. Y son las 9 de la noche, tiempo de Los Ángeles. En el momento que prendía el en vivo, se apagó la cámara porque lo tenía directo. Ya lo desconecté y ahora sí estamos bien. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estamos? Lo bueno que se hizo la luz. Se hizo la luz. Carlos, Sí, ¿cómo andamos? buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Juanito. Un gusto saludar. Buenas noches. A todos los que estén por ahí viéndonos o nos van a ver. Un saludo fraterno. Pues un poquito enfermo, mi estimado Carlos, de la garganta, pero haciendo el sacrificio. ¿Qué estamos? El sacrificio cuando se hace con amor, tiene un valor agregado, ahora sí que válgame la situación. No nomás es sacrificio, no nada más es un dolor, pero es agregado, ¿no? Un agregado de regalo de Dios, Juan. Sí, buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Todos los que nos escuchan, hermano Carlos. Por acá en Jalisco, cuando alguien anda malo de la tos, le dicen, échate un tequilita. Pero no llega el tequila, hermano, no llega el tequila. Mejor una inyeccioncita o unas pastillas. Un tecito. Un tecito de limón será o de manzanilla con su respectiva mielecita, unos chorritos de limón y ya con eso y con el cariño de tu esposa Betty, con eso hay más que suficiente. Ahí viene en camino el tecito. Está bien. Un gusto verlos, y lo hacemos con gusto, no es sacrificio para nada. Fíjate que la semana pasada tuvimos algunos problemillas de internet, no sé qué pasó, pero los tres tuvimos con esa bronca, ¿no? Pero son cosas que pasan. Ojalá que hoy, primeramente Dios, sea fluido el asunto. Tenemos un tema bien bueno, Carlos y Juan, del Evangelio de ayer. Y le pusimos como nombre, ¿verdad? Sacándolo un poco de unas frases del Papa Francisco de hace un año más o menos, que decía él, de la maravilla a la incredulidad. ¿Cuántas veces no nos maravillamos de cosas o personas, situaciones, y después de maravillarnos de esa situación o esa persona o esa cosa, hacemos esa expresión que es muy, muy común por allá en México, dice, ay, no te creo, ¿no? O sea, nos maravillamos, pero inmediatamente no creemos. Entonces, es una situación que le pasó a Jesús también en el Evangelio de ayer, ¿no? Como dice él mismo que nadie es profeta en su tierra, ¿no? De alguna forma lo dice así. Entonces, ese es un tema para tratar hoy, de la maravilla a la incredulidad, Juan. No, pues pero fíjate que no sé si sea incredulidad cuando ves cosas, porque mira, solamente estando en un poquito apegado a las cosas de Dios es cuando tú te maravillas de las cosas que te pasan, ¿no? Algún enfermo que estaba enfermo y se curó, que iba a pasar algo y no te pasó, y de repente dices, pues gracias a Dios, ¿no? Dios obró, pero ya después pasa un rato y luego dices, no, pero yo creo que a lo mejor fue porque no tenía que irme, o fue porque yo lo llevo con un doctor mejor, pero no, muchas veces no es porque no creamos, sino que no nos queremos comprometer, porque sentimos que cuando Dios hace algo o alguna maravilla con uno dice, ay, me voy a comprometer con él, ¿no? Y a lo mejor por no quedarle mal, pues buscas otra explicación más lógica, le buscamos lógica siempre a las cosas, porque es más fácil encontrar una lógica que comprometerme con Dios. Fíjate que lo que está diciendo Juan Carlos es un punto también, ¿verdad? El no quererse comprometer. Entonces nos maravillamos, pero más que incredulidad a veces es falta de compromiso. Pero por otra parte, también está el que todo lo quiere entender desde la razón. Perdón. Sí, de los que solamente
lo quieren entender casi matemáticamente, ¿no, Carlos? Es decir, ¿cómo es que Carlos, siendo como era, fue a un retiro y después de un mes que está yendo a la iglesia, cómo puede ser posible que haya cambiado tanto? Y después de ese maravillarse de ese nuevo Carlos, después dicen, no, pero es el mismo, es igual, no cambia. Es el mismo, ¿no, Carlos? Sí, más que nada, más que se pregunte, no cambia, se cuestionan, así como le cuestionaron a Jesús, se cuestionan. No, pero ¿cómo? Si ese era bien desmadroso, era bien mujeriego, era bien borracho, y ahora habla bien, actúa bien, dicen, como esos de ahí que cuestionaron a Jesús. O sea, dicen, yo lo conocí así, ellos igual lo conocían, sabían de qué familia venían y no te la creen. Ajá. Pero no se basan, o sea, no se fijan en el presente, ¿verdad? En la persona y en las maravillas que estaba haciendo Dios, o en las maravillas que Dios ha hecho en cada persona, ¿verdad? Cuando decidimos dar ese sí. O a veces es burla también, porque dicen, mira, ese que borracho, y ahora sí que es santito, ¿no? Sí, también lo hacen como burla. Viene el bullying. Bueno, muchachos, miren, son las 9:10 y es momento de hacer nuestra oración y leer el Evangelio de ayer. Pues vamos a comenzar. Ahorita nada más era un aperitivo para irle buscando por ahí lo que vamos a hablar. Antes de comenzar, pues vamos a ponernos en manos de Dios y de la Virgen Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nosotros también, como esos que te acompañaban, a veces nos maravillamos de tus cosas. Y hay momentos donde también nos cuestionamos, ¿será esto verdad? Las cosas de Dios. Como seres humanos, Señor, nos cuestionamos. ¿Será que existe realmente el cielo? A veces tenemos esa clase de preguntas. Y sé que de alguna manera eso nos retrasa un poco a seguir tu camino, Señor, pero te pedimos para que cuando sucedan esas cosas, Señor, como tú lo haces sin duda, nos tengas paciencia, nos ayudes con tu amor, con tu misericordia, a hacernos entender que lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, lo que estamos viendo es verdad. Que creamos en ti. ¿Cómo ha estado? Y hoy, esta noche, Señor, te pedimos para que nos abras el entendimiento, nos abras el corazón y no solamente nos maravillemos de tus cosas, pero también las creamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan. No se te escucha, Juan. Si quieres, reconéctate, por favor. Bueno. Ahora sí. Dale. Ok, del Evangelio de Marcos dice: al irse Jesús de allí, volvió a su tierra y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y mucha gente lo escuchaba con estupor. Se preguntaban: ¿de dónde viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos? Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. Y sus hermanas no están aquí entre nosotros. Se escandalizaban y no lo reconocían. Jesús les dijo: si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y entre su propia familia. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Tan solo sanó a unos pocos enfermos, imponiéndole las manos. Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. Padre, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Juanito.
Gaby, Buenas Carlitos, noches. un saludo fraterno para ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas padre. noches, padre. Pues mire, padre, acabamos de leer ahorita el Evangelio de ayer domingo y nos gustaría si nos ayuda a poner en contexto la lectura y así empezamos a platicar un poquito del tema. Bien, este texto interesante en la vida del Señor, una enseñanza para nosotros. Previamente a este trozo, lo que tenemos es lo que veíamos el domingo pasado, la curación de la hemorroísa, una mujer que tiene 2 años con su periodo menstrual que no se le quita, ha gastado mucho dinero, toda su fortuna, no se ha curado. Y después de este texto tenemos la misión de los apóstoles, es la misión nuestra también. Entonces, en el medio está este trozo que tenemos ahorita de la incredulidad, cuando él visita a su pueblo, va a visitar a la familia y a los amigos y está en la sinagoga. Y se encuentra con lo que no ha encontrado en otros lados, la incredulidad de sus paisanos, porque creen que le conocen, creen que le conocen bien, pero el peor error es ese, justamente que no le conocen. Es un poco el contexto del texto que tenemos ahorita. Sí, mire, padre, estamos antes de que llegara usted platicando un poco del nombre del tema que le pusimos, de la maravilla a la incredulidad. Entonces, hay diferentes situaciones, ¿no? En cuanto a personas, cosas, situaciones, donde nos maravillamos de alguna cosa y después de maravillarnos, llega aquella cosa de que no creo que esto haya sido cierto. Por ejemplo, sucede que alguien que estaba metido en drogas va a un retiro y Dios lo sana. Y la gente al momento que conoce la situación, la historia, se maravillan. Y después dicen, no, esto es algo psicológico. Por ejemplo, ¿no? Entre varias cosas que hemos estado, que vamos a tratar un poquito de eso, es de la maravilla a la incredulidad. Como el ser humano a veces no somos capaces de entender esa parte, ¿no? Dios hace las cosas y las hace bien, entonces quedarnos con eso y sin embargo retrocedemos a la incredulidad. Sí, eso se da muchas veces en la relación también de parejas. Cuando se casa, la pareja está emocionadísima, luna de miel y todo lo demás. Cuando pasa el tiempo se vuelve luna de hiel y parece que nos conocemos, pero no. Y empezamos el maltrato, la ofensa, el denigrarse. Realmente, ¿dónde quedó aquel primer amor? O como dice el libro del Apocalipsis, en la carta a las iglesias, ¿no? A las comunidades. Dice el Espíritu, te conozco y sé que aquel primer amor lo has perdido. Ya no me amas como al principio. Recupera ese primer amor. Como que es una condición humana el irnos desvirtuando en el amor o ir desconociendo lo que creíamos conocer. Una condición humana un poco extraña, ¿no? Se da ahí. Tenemos a los hijos o tenemos la esposa y muchas veces la droga o el alcohol, la mujer llega a decir, este no tiene compostura, ya no se soluciona, este no tiene corrección, es tiempo perdido, ya no, etcétera. Entonces, no creen, porque está tanto tiempo junto a él, no le cree, y no cree que se puede convertir o transformar, o ella también, ¿no? No se puede convertir o no se puede transformar, porque cree que estando juntos todos los días, en una monotonía enfermiza, cree que le conoce, y es el peor error. Eso pasa con los paisanos de Jesús. Creen que le conocen, pero realmente cometen un gravísimo error porque no le conocen. Y se extrañan, ¿no? Se extrañan mucho. ¿Cómo es si este es el hijo del carpintero? Es el hijo de un obrero, él también es un obrero. ¿Dónde tiene tanta sabiduría? ¿Dónde le viene todo eso? Y se extrañan. ¿Sí? Se extrañan. Entonces, igual nos pasa a nosotros, que estamos tan metidos en una cosa que nos vuelve cotidiano, ya vamos perdiendo el amor. En la misma Eucaristía, vamos tanto tiempo a la misa que la rutina nos hace ir como perdiendo el sabor. Y casi voy por rutina, porque mi abuelita me dijo, pero no por convicción. Y me dice muy poco la experiencia de la Eucaristía, que tiene que ser el momento más sagrado para nosotros. Pero somos así, ¿no? Vamos perdiendo el cariño, vamos perdiendo el amor, porque creemos que con la continuidad o la cotidianidad vamos conociendo las cosas y que es un error, porque no llegamos a conocer verdaderamente. Fíjate, tengo una pregunta para Carlos y, bueno, para los tres, ¿verdad? De repente como que me sale eso de que voy a una pregunta para tal o por el cual. Pero en las relaciones de parejas, normalmente,
definitivamente creo que la mayor parte de los hombres cometemos errores muy graves a comparación de la mujer. Y casi somos la causa de que los matrimonios, y no digo todos, pero en un porcentaje muy alto, de que el hombre sea el causante de rupturas familiares, ¿no? De familias, de parejas. Pero también es cierto que vamos a tener que pagar de alguna forma la incredulidad de las esposas de pensar que hemos cambiado. Yo siempre he dicho que no hay redención sin cruz. O sea, una vez que nosotros cometimos el error, pues hay que cargar esa cruz, ¿no? Pero por otro lado, también pienso que la mujer también debería dar un poquito el paso, ¿no? El paso de fe, vamos a decir. En decir, bueno, no le creo a este hombre, pero sí le creo a Dios. Está dando pasos hacia adelante, ¿no? Cuando es el caso. Y tratar de ser un poco menos el obstáculo, ¿no, padre Juan Carlos? Para esa redención de ese ser humano que, pues, efectivamente se ha equivocado mucho, pero que también tiene el derecho de que Dios le dé la redención, ¿no, muchachos? Padre. A ver, padre, échese trompa al uña. Lo mismo que se dice para el hombre se dice de la mujer. Claro que sí. Y creo que es una tarea permanente. Hemos hablado antes de la cotidianidad. La misma falla que se dice para el hombre se dice para la mujer. Tenemos esa frase, somos humanos. Y el hecho del conocimiento mutuo parece que nos hace cometer el gravísimo error de caer en la cuenta de que no nos conocemos realmente. Y que las fallas nos echamos en cara a tantas cosas. Sí. Y no es así la cuestión. Si yo conozco a una persona y le llego a amar y nos llegamos a comprometer porque nos conocimos, ¿por qué razón la tengo que denigrar después? ¿Por qué razón le tengo que imponer físicamente incluso o psicológicamente con esa persona? Sea mujer o sea hombre, ¿no? ¿Por qué razón? Yo en el fondo no nos conocimos. Y mucha gente comete el grave error de enamorarse durante un lapso corto de tiempo para luego casarse. Y después se dan cuenta que fue un error. Entonces, no se conocieron. Es una tarea que hay que hacer en la iglesia del conocimiento sincero, ¿verdad? ¿Qué significa conocerse? Los parientes de Jesús incluso le llamaban loco. Y eran sus parientes. Realmente no le conocían. No digamos los paisanos, que son los que dice aquí Jesús, la expresión lapidaria, nadie es profeta en su tierra. Sí. Porque es donde más le van a criticar, donde más lo van a ningunear, donde le van a sacar más defectos porque creen que le conocen desde pequeño. Y es un grave error, ¿eh? Un grave error. Entonces siento yo que debemos aperturar los ojos del alma para poder profundizar en el corazón de las personas y no conocer superficialmente ni a personas ni a nadie. Entonces, yo creo que si yo quiero conocer a Dios, no lo voy a llegar a conocer plenamente, primero debo conocerme a mí mismo. Si yo me conozco a mí mismo, voy a empezar a conocer a Dios. ¿Ve? Es una tarea grande. Entonces, si yo no me conozco a mí mismo, ¿cómo me atrevo a decir que conozco a Dios? Pues no olvidemos que Dios está en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, hacer la experiencia esa de que a Dios le vemos en los demás hermanos, lo que acaban de mencionar por ahí. Decimos amar a Dios, pero al otro no le creemos o no le amamos. Pues dice San Juan que el amor de Dios lo vamos a manifestar en el amor a los hermanos, a los que vemos, al prójimo, es decir, al próximo, al que está cerca. Ahí se manifiesta el amor a Dios. Si conozco a mis hermanos, voy a empezar a dar pasos de verdad, de conocimiento de Dios, sin llegar a su plenitud, porque no lo podemos llegar a conocer a Él. Pero sí percibir su amor, percibir su cercanía, percibir su corrección. Poco a poco nos sigue preguntando el Señor, ¿quién soy para ustedes? Porque nos invita a conocerle. ¿Quién soy para ustedes? Juanito, Carlos, Gaby, ¿quién soy para ustedes, Orlando? Y debemos dar una respuesta adecuada. Le dicen a aquellos, que eres Juan Bautista, que eres un profeta, está bien, pero no es lo que él quería saber. Ustedes que están cerca de mí, que han estado todos los días conmigo, díganme quién soy para ustedes. Y la gran respuesta de Pedro, eres el Mesías, eso quería escuchar él. Que le conozcan como hijo de Dios, que le conozcan por lo que es, no por lo que hace. Eso es importante. Se me ocurre ahorita algo que está diciendo esta
está citando esta parte de la Biblia donde Jesús pregunta quién dicen que soy. Y hablando un poco, padre, de lo que estaba yo diciendo sobre a veces los problemas de pareja que tenemos, ¿no? ¿Quién soy? Cuando le preguntaríamos a una esposa, ¿no? En este momento de la vida, cuando ya nos hemos acercado a las cosas de Dios, ¿quién soy yo para ti? Y uno esperaría que la respuesta sería del presente, no de quién era, ¿no? Es que tú me engañaste, es que tú eras un borracho, es que tú no llegabas, es que tú esto y esto y esto otro. Yo digo que tenemos que aguantar, ¿verdad? Si cometimos el error. Pero la pregunta es quién soy ahora, no quién era antes, ¿no, Juan? No sé si por ahí también pueda caber Pues mira, es que mucho de lo que dice el padre tiene razón. O sea, desde un principio las cosas las hacemos mal porque no nos conocemos. Sí. Yo a veces les digo a jóvenes, porque a veces me preguntan, ¿no? Y lo digo, mira, tienes que conocerlo a fondo, por decir, si es un muchacho que a lo mejor es buen hijo, trata bien a sus padres, ve por ellos, si ve por ellos bien, pues va a ver por ti bien también algún día en la vida, si están juntos. ¿Verdad? Pero si ves un muchacho que trata mal a sus papás, que no llega a su casa, que los mortifica, si eso hace con sus padres, imagínate qué va a hacer contigo, ¿no? Pero aún así nada te garantiza, ¿no? Yo te entiendo lo que dices, que a lo mejor cuando tú actuaste de una forma o actuamos de una forma y queremos hacer ese cambio, tú dices, la pareja debería darnos ese voto de confianza, ¿no? Pero tristemente, a lo mejor ella o él confían en Dios. Lo que pasa que va a veces más de fondo, ¿no, padre? A lo mejor estoy equivocado, ¿no? Pero imagínate una esposa que vivió con una persona alcohólica, si te lo voy a decir así, 10 años, donde le prometía que iba a dejar de beber, ahora sí voy a ser mejor, ahora sí no voy a tomar, y nunca cumplía. Imagínate su estado emocional cómo está. Entonces, por mucho que ella vea que a lo mejor por un año dejó de beber, siempre ella está con ese sobresalto de en qué momento lo irá a hacer otra vez. No es fácil, yo me imagino que no es fácil cuando conviviste con una persona que tuvo una vida desordenada y de repente que tú también, si a él le está costando trabajo dejarlo, imagínate para la pareja lo difícil que ha de ser pensar de que algún momento va a volver a lo mismo. O sea, ha de ser muy difícil y se trabaja y se necesita mucho pedirle mucho a Dios en estos casos porque no está fácil. Y eso es lo que, desde mi perspectiva, que yo veo, ¿no? No está fácil cuando has estado zarandeado emocionalmente por otra persona, ¿no? Y que a lo mejor esa persona te hizo tanto daño que después tú te conviertes en dañar a los demás también, en dañas a tu misma pareja y tristemente se dice, cuando te dañan no te desquitas con la persona que te dañó, te desquitas con los que más amas, porque después se desquitan con los hijos. Y ahí viene una cadenita que no está fácil de romper, ¿no? Solamente con la ayuda de Dios, solamente Dios nos puede ayudar con esas cosas así tan difíciles. Carlos. Pues mira, todo lo que estás diciendo, Juanito, es 100% cierto y yo te lo puedo confirmar, ¿verdad? Es exactamente lo que estás diciendo. Cuando uno le hace tanto daño, especialmente a la persona que decimos nosotros, ¿verdad? Que más amas, ¿verdad? Porque una cosa es decirlo, otra cosa es demostrarlo. Uno cuando se casa uno enamorado, pero si no conoces a Dios, el Padre lo dijo, ¿verdad? Tienes que tener a Cristo en tu corazón, tienes que querer de tú mismo, que Él esté presente. Si no lo tienes, en esa vida desordenada te lleva a dañar a las personas que más quieres, especialmente a tu esposa y de paso a tus hijos. Lo que tú acabas de decir es 100% cierto. Cuando tú pisoteas la dignidad de la persona que más quieres, donde le partes el corazón, entonces cuesta. Y eso yo lo comparto mucho, porque a veces llegan parejas y me dicen, no, es que apenas tengo un año. Le digo, prepárate, le digo,
porque no es que a lo mejor ellas no te quieran o ya hayan perdido la fe totalmente en ti. Lo que pasa que tienen un miedo tremendo a volver a creértela y les vuelvas a fallar. Si ya les ha fallado muchas veces. Entonces, el único de verdad, y lo digo por experiencia, que puede cambiar, es cuando Dios empieza a entrar, empieza a transformarte, no nomás a la persona que ha tenido una vida desordenada, sino también en la pareja, en la familia, cuando empiezan a caminar juntos en las cosas de Dios, empiezan a caminar juntos en las cosas de la familia, y se hace más fácil. Pero aún así, cuesta mucho tiempo, no 1 año, no 2, ni 3, lo que sea necesario. Yo me acuerdo cuando yo le decía a Beatriz, ¿verdad? Que ella todavía me decía y me reclamaba, y yo decía, échale, que yo aguanto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora yo era el que tenía que demostrar que he cambiado totalmente y que ya no le iba a destrozar el corazón. Eso era mi parte, y la parte de ella era que no perdiera la fe y seguir creyendo en mí y volver a que ese amor que había perdido, volver a conquistarla de nuevo. Sí es difícil. Padre, aquí hay una parte en el Evangelio donde se hacen un cuestionamiento los que estaban ahí. Dicen, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene tanta sabiduría y poder para hacer milagros? Yo creo que si esa pregunta nos la hiciéramos honestamente como personas, ¿verdad? Acerca de Dios, obviamente, acerca de Jesús, creo que por ahí empezaría a entrar la sanación interior del ser humano, ¿no, Padre? Es decir, estoy aceptando que he visto milagros. Estoy aceptando que tiene mucha sabiduría Dios, Jesús. Entonces, cuando yo acepto que hay alguien que hace milagros, como es Jesús, que tiene tanta sabiduría, como su palabra lo dice, pues entonces me voy a confiar en esa persona, ¿no? Y de ahí empieza la sanación. Sí, nosotros sabemos, ya hemos tenido 2000 y pico de años de estar escuchando de Jesús. Y sabemos incluso de tiempo antes, cuando Isaías hablaba de él. Y nos damos cuenta de aquel momento cuando Jesús está en la sinagoga otra vez y dice, el Espíritu Santo está sobre mí y me ha enviado para tal cosa. Él sabe cuál es su misión. Y su misión es esa justamente. Sanar enfermos, dar esperanza, levantar el ánimo, resucitar no solo físicamente, sino el ánimo y el entusiasmo. Entonces, cuando empezamos a ver al Señor así, vamos viendo que Él no es cualquier hombre. Él es Dios. Está su divinidad ahí. Entonces, la forma como fue engendrado, recordemos y no olvidemos eso. Ningún hombre ha sido engendrado de esa manera. Es un hombre especial que es Dios, o Dios que se humaniza. Entonces, desde ahí partamos y sus paisanos olvidaron eso. Su mamá, no. Su mamá sabía cómo había surgido este muchacho, cómo había nacido y cuál era su historia. Si no, recordemos a Jesús cuando en aquel experiencia, yo no estoy de acuerdo con eso, perdido y hallado en el templo. Perdido no estaba en el verdadero lugar. Y él dice, ¿por qué me andaban buscando? ¿Acaso no se dan cuenta que debo estar ocupado por las cosas de mi padre? Ahí está José, su tata, pero él sabe que no es su tata. El tata es Dios. María no dice ni Pío, ni mucho menos José, porque sabe lo que está diciendo el cipote. Y es verdad. Eso se perdió de vista después. Sus paisanos solo miraban el hijo del carpintero, el que hacía los yugos, el que hacía las mesas, los taburetes. Perdieron de vista quién es realmente él. Entonces, y nosotros podemos caer en el riesgo, en la equivocación, de verlo a él como hombre y conocerlo por lo que hace, no por lo que es lo que le agrada a Jesús. Sí. Es el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios viene a sanarnos. Retomando esto con la idea que estamos viendo previamente de las parejas y todo eso, sería oportuno en esto de conocerse, que tiene que ser un increciendo, creciendo cada vez en el amor, preguntarse a las parejas cuando están solitos y en ambiente de intimidad, mi amor, ¿me amas de verdad? ¿O sientes que te amo de verdad? Y sincerarse, porque ha sido tanta la monotonía, las peleas, los sinsabores, que se pierden los momentos agradables.
llegamos a pensar, no, ya no me amas como al principio, como decía el libro del Apocalipsis, ¿no? Siento que ya no me amas como antes. Antes era florcitas y me invitabas a comer, salir, pero hoy ya tenemos años de no salir. Hoy solamente cuando te despides, adiós vieja, ¿cómo es eso? Entonces, como que ya sabe que la quiero, en el momento, o sea, no hay que suponer eso. El amor se manifiesta en hechos concretos, sencillo si quiere, pero en hechos concretos. Entonces, al Señor se le ningunea incluso de sus conciudadanos, diciéndole despectivamente o irónicamente, ¿de dónde le ha surgido este tanto conocimiento? ¿Acaso no lo vimos aquí creciendo este cipote, comprando las tortillas y comprando los clavos ahí en las... Eso miran de él, pero no miran que ese que aprendió a hacer sillas y mesas es el rey de reyes. Eso ya no se calibra. Eso se descubrió después de la cruz. Pero durante están con ellos ahí, también somos un poco extraños nosotros. Cuando tenemos a la persona con nosotros, le maltratamos. Pero cuando ya no le tenemos, entonces le valoramos realmente lo que es. ¿Cuántos hijos ingratos maltratan a su mamá, a su papá? Desobediencia, gritos, incluso golpes y todo. Pero cuando mueren, se deshacen en llantos. Y entonces dicen, te amo, y puras mentiras. En vida no le trató bien, las palabras ya no sirven. A esa flor ya no la puede ver ella. Ese abrazo ya no lo puede sentir. Entonces, como somos raros, mientras estemos con la gente, quizás la cotidianidad, la monotonía nos hace perder el verdadero valor que tienen las personas. Entonces, el verdadero valor lo tenemos después, lamentablemente, cuando tenemos que vernos con el gran valor de hermanos, de esposos, de hijos, de padres, durante cada momento de la vida. Dar gracias a Dios por cada acontecimiento milagroso que es la vida. ¿Ve? Despertarte y ver ahí a la par a tu esposa, una maravilla de Dios. Una maravilla. O despertarte cuando están los niños chiquitos, ver esta criaturita que está creciendo, un ángel, una maravilla de Dios. Maravillate en eso. Y conociendo esa maravilla que tienes ahí. Yo tengo unos amigos que dicen, ¿por qué Dios nos ha dado un hijo que es autista, pero violentamente autista? Terrible, violentamente autista. ¿Por qué nos ha dado esto? Y mucha gente se lamenta, ¿no? Pero también otros caen en la cuenta porque Dios sabía que solo nosotros le podíamos cuidar. Dios nos lo dio porque sabía que solo nosotros lo podíamos atender, que solo nosotros lo podíamos amar. Y a pesar de la situación de salud o de problemas, le aman. Ahí es donde se mira la cuestión. En la cotidianidad, en el problema, en la debilidad, es donde se va viendo la fortaleza. Como decía Pablo en la segunda lectura. ¿Ve? Tengo un problema interior. El demonio me atenaza. Y tengo una contradicción. Sé el bien que debo hacer y no lo hago. Sé el mal que no debo hacer, justo es el que hago. Como que no termina de conocerse a sí mismo. Y es un aguijón que le maltrata toda la vida. Pero luego llega a decir también, en esa debilidad, justamente en esa debilidad, soy fuerte. En esa debilidad, soy grande. En esa pequeñez, soy grande. Cuando empezamos a ver eso, es que nos vamos conociendo de verdad. Y cuando vamos conociendo nuestra pequeñez y que la grandeza de Dios se acerca a nosotros y se empequeñece por su gran amor, entonces voy conociendo más a Dios. Entonces voy conociéndome más yo también, porque el amor de Dios está también conmigo, con mis hermanos. Entonces, en la debilidad, en el conflicto, el problema es donde voy siendo fuerte y voy conociendo más el amor de Dios conmigo. Fíjese, padre, el otro día estaba leyendo un libro y pues no, se me hizo muy bonito eso que leí y lo escribí. Y curiosamente habla de lo que estamos hablando hoy. Déjeme, se lo leo a ver qué piensa. Dice, Dios es tan real y absoluto que no se pueden ofrecer signos materiales de prueba ni demostraciones de así llamados milagros como testimonio de su realidad. Siempre lo conoceremos porque confiamos en Él y nuestra creencia en Él se basa totalmente en nuestra participación personal de las manifestaciones divinas de su realidad. Llegamos a lo mismo, ¿no? Conocerlo no por lo que hace, el milagro, todo eso, no por lo que es. Por lo que es. De Dios. ¿Y por qué Dios hace todo eso? Si yo lo identifico y me identifico con Él por lo que Él es, yo también voy a hacer y me voy a conocer como tal. Entonces, no tanto el milagro, como dice ese texto que has leído, por lo que se hace, o el milagro en sí mismo, sino
Él hace eso porque es Dios. Y cuando conozco que esa persona es Dios, basta eso para irme conociendo yo mejor y más. Esto es importante. Y entre más magnificamos a Dios, más nos magnificamos nosotros porque somos hijos de Él, ¿verdad? Entonces, esto es lo bonito de esto, ¿no? Y como decía usted, y eso lo tenemos que llevar a la vida. Hablamos nosotros de personas que tienen una relación, pero hay personas que no tienen una relación o terminan su relación y siguen en pleitos y siguen en enojos y siguen maltratando a los hijos por la misma razón y toman a los hijos como escudos. Como escudo para poder seguir maltratando al otro, ¿no? Y también el amor de Dios se presenta aún cuando no se logró algo, se sigue teniendo esa relación, se puede seguir teniendo esa confianza, porque nos une algo que son nuestros hijos, ¿no? Los que tienen hijos, me refiero más, porque ahora el que no tuvo hijos, pues se terminó la relación y cada quien para cualquier lado, ¿no? Pero sí es muy necesario también que tomemos que alguien que no pudo, también, bueno, se separaron porque no podían vivir juntos, vivan bien cuando menos estando separados, ¿no? Y yo creo que también tenemos que hablar de tener a Dios en una relación, pero también de tener a Dios cuando no existe esa relación, ¿no? Es curioso esto. Una muchacha me decía, se casó con su novio, se casaron. Los problemas se separaron. Somos locos. Hoy que estamos separados somos mejores amigos que antes. Mire qué contradictorios. Es decir, que como pareja no se conocieron. Ahora sí se conocen. ¿Ve? Y muchas veces pasa esto. Sí. Fíjese, padre, lo que usted dice de valorar a nuestro Señor Jesús, no por lo que hace, sino por lo que es, reconocerlo por lo que es. Y dice que sí, en ese aspecto, bueno, yo lo he aprendido ahora que estoy en este movimiento de la Escuela de la Cruz, ¿verdad? Porque muchos de nosotros a lo mejor nunca vamos a llegar a sentir lo que otra gente siente, ¿verdad? Que el Espíritu Santo llega o que una clase de milagro. No, yo no lo he sentido, pero sé realmente que a lo que estamos llamados por nuestro bautismo es a imitar a ese Jesús, ¿verdad? A tener ese corazón crucificado de Jesús, a ver como Él, a actuar como Él, a que en el momento de que nos llegue el chanclas y nos rodee con este mundo, ¿verdad? Tan cruel que se nos presenta, simplemente preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué haría Cristo en ese momento? ¿Engañaría, robaría, maltrataría? Entonces no necesitamos tener esos milagros visibles o esas acciones, ¿verdad? Que qué bonito sería, pero a lo mejor no, pero que nuestra convicción de conocerlo por lo que Él es sea bien claro y lo tengamos presente, ¿verdad? Como dices tú, Juan, pero con un buen testimonio hacia los demás. Para mí esto es bien importante. Fíjate que ahorita que hablabas de eso, hermano Carlos, cuando conocemos un poquito más de Dios, lo más lógico, lo más fácil sería, en algún problema, pensar, ¿qué haría Jesús en este momento, no? Y muchas veces la respuesta a lo mejor no es lo que queremos escuchar. Uh-huh. O sea, es curioso, pero muchas veces, y yo me lo he preguntado a veces, digo, o sea, sí, esa es la respuesta, yo lo sé que esa es la respuesta, pero ¿a qué grado estoy yo de hacerlo como él lo haría? No es fácil, pero es lo más agradable, yo siempre lo he dicho, ¿no? Y sí, no, y yo creo que lo hemos dicho muchas veces, yo creo que también el ser humano nos cuesta mucho trabajo poder seguir esta línea, pero también es lo que lo hace maravilloso esta vida. Yo siempre les he dicho a muchas personas, es muy difícil seguir las cosas de Dios y es mucha batalla, es mucha lucha interna, pero es lo más maravilloso porque nos sentimos vivos. Yo creo que una persona que ha dejado de luchar está muerto y se siente muerto.
cuando sentimos esas batallas mentales de qué haría, cómo lo haría, qué pensaría Dios, qué rumbo debo de tomar, nos sentimos vivos porque estamos en una lucha, en una batalla. Yo creo que eso es lo más bonito de este seguir. Padre, usted hablaba un poco de la lectura de la carta de San Pablo, donde dice que hay un aguijón que me está tocando, ¿no? Por medio de Satanás. Tres veces se le he pedido a Dios que me lo quite, pero no me vanaglorio de mí, sino de mi debilidad. Un poco lo que dice Juan, ¿no, Padre? ¿Qué es lo correcto? A veces cuando nos preguntamos eso que está diciendo Juan, ¿qué es lo correcto en este caso, en esta situación? ¿Qué pensaría Dios? ¿Cómo actuaría Jesús? Y nuestra conciencia, que es la voz de Dios hablándonos, nos dice, mira, pues Dios actuaría de esta forma. Y uno quisiera actuar no de la forma que sería como Jesús quiere, sino la de nosotros. Yo creo que ahí es donde San Pablo está hablando. Yo sé cuál es mi debilidad. Mi debilidad sería negarle, por ejemplo, negarle un favor a un hermano que me ha ofendido. Ese sería mi aguijón, el que no quiere. Pero me tengo que gloriar en Jesús. Entonces hago lo que Él dice. ¿Sería por ahí, Padre? Sí, no es... Bueno. Sí. ¿Me A ver. escuchan? Sí, ahora sí, Padre. El aguijón del que habla Pablo lo tenemos todos. Nosotros sabemos que no debemos mentir y mentimos. Sabemos que no debemos odiar y odiamos. Sabemos que debemos amar a Dios sobre todo y amamos más el dinero o el poder. Entonces, esa contradicción como que la vamos a tener siempre. Y eso le crea a Pablo un gran problema y una gran debilidad. Y le hace sufrir porque él está enamorado de Cristo. Y entonces siente que eso le traiciona en el amor a Cristo. Y se siente débil. Entonces reconoce eso. En mi debilidad soy fuerte. Porque Dios está en mi debilidad. Me acompaña para levantarme. Se une a mí para fortalecerme. No tiene asco de acercarse a mi miseria y a mi suciedad. Él me ama porque me conoce. Pero yo debo dejarme amar si realmente quiero conocerlo. Esto es importantísimo. Como lo dijo Pródigo, ¿no? El hijo sabía que su papá lo conocía. Y porque tiene esa confianza se atreve a regresar porque no lo va a rechazar el papá. Sabe que lo va a perdonar y lo va a amar. Ese es Dios. Y ese muchacho somos nosotros. Debemos conocer a nuestro Padre Dios, que no es un torturador, sino es un Padre amoroso, misericordioso. Pero para conocerle bien tenemos que acercarnos donde está Él, en su palabra, leer su palabra. Está donde está el pobre, el más necesitado. Está en mi prójimo, el próximo, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres, mis compañeros de trabajo, mis niños. Ahí está Él. Entonces debo irlo conociendo. Y en el momento que lo voy conociendo, voy empapándome de su amor para transmitirlo yo también a otros. No ser egoísta de recibir ese amor y quedarme con eso conmigo, sino transmitir ese amor. Es como la luz del sol que le da la luna. Y la luna nos transmite también la luz a nosotros. No tiene luz en sí ella, pero sí la transmite de Dios. O los santos nos transmiten la misericordia de Dios a través de las actividades que Dios permite que los santos hagan, las intercesiones. Entonces, de Dios viene todo. Cuando empecemos a conocer eso, que soy debilidad, pero cuando está cerca de mí el Señor y me levanta, entonces soy grande. Entonces me doy cuenta que en mi debilidad soy poderoso. En mi debilidad soy fuerte, porque Él está conmigo. No por mis cualidades, sino por su gran misericordia y su gran bondad. Entonces, lo que dice Pablo es justamente en esa línea, ¿no? Cuando soy débil, realmente soy fuerte, porque tengo la seguridad del fuerte que está conmigo. Y eso no lo debemos perder de vista. Fíjate que me llama la atención, Padre, muchachos, me llama la atención porque el Padre decía al principio, hay que conocernos primero a nosotros mismos y después vamos a conocer a Jesús, ¿no? Como soy yo primero para hacer ¿cómo le podríamos decir? Un autoanálisis. Un examen de conciencia, un inventario de mí mismo. Y después empiezo a conocer a Jesús. No puedo acercarme al maestro sin saber qué es lo que yo quiero, ¿no? Y me llama la atención porque San Pablo está hablando exactamente de que él se conocía sus debilidades y en eso conocer sus debilidades, entonces pone sus fuerzas, pone su
su confianza en Dios, ¿no, Carlos? Un poco lo que tú también decías. ¿Quién era yo? ¿Cómo me voy transformando en otro Cristo, pues? Como dicen los cruzados. No, y lo más bonito es que, como dice el padre, o sea, nosotros dentro de nuestra vida que hemos llevado, no le damos asco. Y él está ahí siempre presente, esperando nuestra respuesta. A mí muchas veces en los retiros me ha tocado chamacos o jóvenes que preguntan y te preguntan directamente, dice, ¿y dónde estaba Dios cuando me pasó esto? Y es duro, ¿verdad? Porque pues la respuesta para mí es sencilla, o sea, y yo les explico igual, como dice usted, Padre, Dios se hace presente en esos momentos difíciles. Le digo, el gran problema que tenemos la mayoría cuando estamos en esos momentos difíciles, vida desordenada o situaciones, es que no volteamos para arriba. Está Jesús que se desbarata mirando con esa mirada amorosa y con la mano estirada. Nosotros no somos capaces, no tenemos de voltear la mirada hacia Él, sino y poner su confianza ahí, ¿verdad? Pero Dios sí siempre está presente en esos momentos. Yo creo, padre, y ahorita de lo que están hablando eso, a Dios le agrada que seamos sinceros con Él. Él no se asusta de lo que hacemos, Él lo que quiere es sinceridad, porque, por lo menos hablo de mí, yo en mi vida hice como hizo Adán y Eva cuando cometen el pecado, ¿no? Me quise cubrir, y yo mi vida la cubrí con muchas caretas, con muchas cosas, ¿no? Y a Dios no le gusta la mentira, a Él no le gusta que le mientan con lo que eres, Él quiere que tú... Sí. Por eso cuando Él llega y les dice, ¿dónde están? Él sabía dónde estaban. Él lo que buscaba, aquellas personas que estaban descubiertas, que se abrían, que sabía quiénes eran, no esas personas que se cubrían. Yo por lo menos me cubría y ponía una forma de ser con unos, otra forma de ser con otros, porque yo no quería que vieran mis miserias o lo que yo pensaba que eran mis miserias. Llegó un momento en que yo tuve que derribar todas esas caretas, todas esas miserias, me presenté a Él tal y como soy, y es donde yo siento ese gran amor de Él, porque cuando me descubro, cuando yo pensé que Él me iba a juzgar y me iba a ver mal por descubrirme tal y como soy, es cuando me doy cuenta que me abraza y me dice, eso era lo que yo quería de ti. Por eso, cuando Él se presenta a Adán y le dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? A lo mejor Dios esperaba que dijera, Señor, fue mi culpa, yo lo hice. Pero sin embargo Él dice, pues la que me diste como mujer, siendo que antes había dicho, cuerpo de mi carne de mi carne, huesos de mis huesos, ¿no? Y de ahora culpaba a Dios por haberle dado a esa mujer, ¿no? Y Él lo que quiere es que nos responsabilicemos de eso. Bueno, por lo menos yo así lo sentí. Cuando más pensé que me iba a juzgar porque me abrí de pecho, fue cuando sentí más su amor. Este caso es el que aparece el domingo pasado con la hemorroísa, ¿no? Ella sabe que ese hombre tiene poder, ha oído de los milagros que hace, y piensa en su interior, si me acerco, aunque sea por detrás, y toco la orilla de su manto, yo me voy a curar. Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Y le dicen, está viendo que está lleno de gente y que todo el mundo te toca. No, ¿quién me ha tocado? Lo que está provocando, decíamos la vez pasada, es que esa mujer diga su palabra, que no tenga miedo de hablar, que no tenga miedo de poner su otra mejilla, que es eso, ¿no? Y al final ella con timidez y con miedo dice, yo fui, Señor. Eso quería Él, que asumiera su verdad, que dijera que ella era la que lo había tocado y que sobre todo que manifestara su fe, porque por fe se acerca a Él. Entonces, ¿quién me ha tocado? O a nosotros se acerque, ¿qué es lo que queremos? Él quiere que nosotros le hablemos, o aquellos que venían dormidos en la barca con la tempestad y se hacía el suizo, él, ¿no? En esa época no existía Suiza, pero se hacían los suizos. Y entonces dice, a ver, ¿no te importa que nos hundamos? Entonces le están hablando a él, y él dice, ¿qué les pasa a ustedes? Hombres de poca fe. Entonces muchas veces nos pasa eso. Si no tenemos fe, no lo vamos a conocer a Él. No vamos a recibir su amor, no vamos a recibir la bondad que Él tiene para cada uno de nosotros en cantidades maravillosas. Entonces,
La fe es la que nos va a mover, a acercarnos a Él, y la fe es lo que nos va a hacer convertirnos y conocernos nuestras fragilidades para saber que solo en Él tenemos la fortaleza. Conocerse es importantísimo y la fe sobre todo nos ayuda para esto. Antes de que ya casi estamos llegando a la recta final, ojalá algunas personas nos quisieran mandar algún mensajito para compartir. Aquí tengo uno de Oscar Raigosa, dice: buenas noches, saludos para todos. Padre, lo extrañamos mucho en la misa, porque fuimos a otro lugar, dice, y nos dio gusto, nos daría gusto verlos primeramente Dios el próximo domingo. Y aquí hay una cosa que en el Evangelio, Padre, ojalá que nos manden comentarios, al final, que se oye mucho una frase, ¿no? Que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. En la última parte del Evangelio dice Jesús: todos honran a un profeta menos los de su tierra. Y después adelantito dice: y no pudo hacer allí ningún milagro. A ver, no es que no pueda Dios, ¿verdad, Padre? A ver si usted nos explica esa parte. No es que no pueda, es que no lo dejamos. Exacto, ahí es donde no hay milagros. Muchas veces nos quejamos de que no vemos milagros, pero no tenemos fe. La fe provoca milagros. La fe de la hemorroísa provocó su salud. La fe de Jairo provocó la vida de su hija. La fe de la Magdalena le convirtió en una santa. La fe nos puede transformar a nosotros también en santos. Si lo creemos y lo aceptamos, eso. Vamos a que sean santos como vuestro Padre Celestial es santo, dice el Señor. Por fe, todo. Si tuviéramos fe, dice, moveríamos montañas, etcétera. Lo que ha dicho tantas veces. La fe es lo que nos mueve, lo que nos transforma, lo que nos convierte, lo que nos lanza. La fe es como esa fuerza de los cohetes que van hacia el espacio y nos lanza, ¿no? Sin fe no hay milagros. Por eso no hizo milagros ahí, porque había tan poquita fe, tan poquita fe. Se fue a otro sitio donde seguramente había fe y había más milagros. Siempre que hay milagros es porque hay fe. Esa es la clave. Dice que se va a los pueblos vecinos, y nosotros, yo haciendo una pequeña analogía, ¿verdad? De también una cita bíblica donde habla del sembrador. Nosotros somos la tierra, Jesús el sembrador, y no va a haber fruto, no va a haber cosecha de una tierra estéril, ¿no, Padre? Obviamente Dios es capaz de hacer milagros, pero no donde no hay la fe, como usted dice. Nos falta también ser abiertos para no solamente ver los milagros, pero aceptarlos, porque a veces los vemos, Padre, y como si no existieran, ¿no? La vida misma de cada uno es una maravilla, es un milagro, y la descuidamos. La vida de nuestros hijos, la vida de nuestros padres, es un milagro y lo descuidamos. Queremos ver milagros y los tenemos enfrente de nosotros. ¿Ve? Somos ciegos. Esta gente pedía milagros, ¿no? Y es curioso, la gente estaba ciega, no quería ver en Jesús al Hijo de Dios. Pero es curioso porque un ciego sí vio a Jesús, aquel ciego de nacimiento que cura, él, un ciego que mira a Jesús. Pero muchos que están viendo a Jesús y son ciegos que no miran en él quién es verdaderamente. Y todavía hoy en día, mucha gente que dice que Dios no existe, o filósofos de las teorías estas humanas que dicen que Dios está muerto, y muchos jóvenes que andan por ahí en este tipo de ideas. Eso es ser miope, ser ciego. ¿Cómo voy a ver yo ser imposibilitado de ver la grandeza del Señor? Esto es ser ciegos. Eso es lo que pasaba con los paisanos de Jesús. Estaban tan ciegos que no distinguían en ese carpintero al mismísimo Dios. Estaban ciegos. Y muchos de nosotros podemos tener el riesgo y el peligro de estar ciegos cuando estamos viendo frente a nosotros las maravillas de Dios. Mire, le manda saludos, Padre Rosario. Y también Dulce Corazón, es la página de Facebook de una persona, dice: seguimos casi en esos tiempos de antes, ahora también, por despreciar al mensajero, despreciamos el mensaje de Dios. Pues estamos casi llegando al final. Carlos, no sé si algo quieras agregar. Andas un poquito mal de la garganta, yo te entiendo, por eso no te he preguntado mucho, Juan. Bueno, el hermano Carlos, sale la oportunidad. Sí. ¿Algo que quieras agregar, Carlitos?
No, nada, simplemente ya lo ha dicho el padre Juanito y tú, Gabriel, ¿verdad? Nomás que, pues que en estos tiempos sí es bien necesaria que fortalezcamos nuestra fe, ¿verdad? La fe tiene que ser como un músculo, ¿verdad? Donde de nace o como la semillita en la tierra, ¿verdad? Que la semilla está, pero hay que echarle agüita, hay que removerle, quitarle los sacatitos. La fe también se tiene que ir fortaleciendo cada día, ¿verdad? Para que empecemos a reconocer, como dice el Padre, los mejores milagros que tenemos, los tenemos enfrente, amanecemos con ellos, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con las personas que vemos a diario en el trabajo. Yo tengo personas con las que he trabajado 25 años, toda una vida, las veo casi 5 veces por semana. Todas esas personas son un milagro, el tener una buena relación, el tener el sustento de cada día. ¿Qué milagros tenemos? Entonces, a veces estamos completamente ciegos. Pues antes de terminar, me gustaría ver si me ayudan a dar un comentario final, y que el Padre nos ayudara a terminar con una oración final. No sé si, Carlos, quisieras un comentario cortito para finalizar, luego Juan y luego el Padre terminamos. Dale, Juanito, tú primero. Yo después voy a ser bien cortito, porque yo creo que se habló mucho y me quedé muy a gusto con lo que dijimos, ¿no? Pero yo creo que es bien importante querer ver menos, pero sentirlo más. Eso yo creo que es lo que me ha dejado de lo mucho que hemos hablado hoy aquí. Y con eso quiero quedarme. Sí, igual que tú, Juanito, yo también me quedo ¿verdad? Con ese Jesús y que nos abraza, ¿verdad? Que nos pide que lo reconozcamos, ¿verdad? No por lo que hace, como dice el padre Orlando, sino por lo que es. Él vino a dar la vida por cada uno de nosotros, ¿verdad? Reconozcamos ese amor profundo, ¿verdad? Que nos tiene a cada uno personal, que lo aceptemos, ¿verdad? Y que eso pues nos lleve a ser felices. Él lo que más quiere es que seamos felices, pero siempre de la mano de Él. Yo quiero aprovechar para saludar a mi querido Oscarín y Rosario. Me comentaban por ahí que recién estuvo cumpliendo años su hija Andreita y que andaban por ahí en un lugar. Felicidades para ella y sus papás también y la familia, que eso les acompaña abundantemente. Pues de esta experiencia yo quisiera retomar que ese Jesús que andaba haciendo milagros y que a pesar de ser ninguneado por su propia gente, ese mismo Jesús sigue trabajando ahora, pero sobre todo nos invita a trabajar con Él. Sigue misionando y nos invita a seguir misionando a nosotros, ser misioneros, evangelizadores, con nuestro testimonio de vida, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestro vecindario. Retomar la tarea que nos deja el Señor. El gran milagro es su compañía, que se hace humano siendo Dios, para que nosotros nos divinicemos también en el trabajo y en la cercanía con Él. Le damos gracias a nuestro Señor por tan grande maravilla de darnos la vida y hacernos ciertamente sus hijos. Es una bendición inmensa. Le vemos en las flores, le vemos en cada acontecimiento, en el sol, en la hermosa naturaleza. Ahí también está presente y nos regala con esas maravillas. Que el Señor pues nos ayude. Y hacemos una breve oración para ir concluyendo este momento de reflexión del Evangelio del domingo pasado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ayúdanos a ser crédulos. Ayúdanos aumentando la fe. Que te veamos como lo que eres realmente, el Hijo de Dios que está con nosotros. Se acerca, se humaniza para divinizarnos. Ayúdanos, Señor, para que no nos dejemos vencer por los antivalores del mundo. Que te amemos sobre todo con sincero corazón. También amemos a nuestros hermanos como nosotros nos amamos nosotros mismos. Danos fuerza para levantarnos cuando caemos. Danos salud en nuestras enfermedades. Danos ánimo en nuestros desánimos. Sobre todo, ayúdanos a ser mejores hijos contigo, mejores hermanos entre nosotros. Ayúdanos a creer firmemente en ti
no permitas que dudamos, que tengamos siempre como cercano colaborador. Padre Santo, ayúdanos para poder amarte con verdad, en espíritu, en verdad y con todo el corazón. Que así sea, para mayor gloria de Dios y para nuestra redención. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues miren, un mensaje de Ash Medel que dice, y es una muy bonita cita bíblica como para cerrar, ¿verdad? Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Pues hoy tuvimos un nuevo cafecito con San José, muy delicioso, calientito. Estuvo lleno de mucha enseñanza con el Padre Jesús, Orlando. Y pues nos vemos la próxima semana en otro cafecito con San José. Buenas noches, Carlos. Sí, buenas noches, Gabriel, Padre, Juanito, y un saludo para todos los que están ahí presentes. Juan, buenas noches. Buenas noches, Carlos, Padre, Gabriel, a todos los que nos están escuchando, y pues con el gusto y esperando ya que llegue el siguiente lunes. Padre, buenas noches. Juanito, Gaby, Carlitos, hermanos que nos miran por este medio, bendiciones para cada uno, que el Señor les acompañe siempre. Hay que pedirle que nos enseñe el camino de la vida, que la alegría sea siempre con nosotros, que estemos a su lado para disfrutar su presencia siempre. Amén. Gracias. Buenas noches. Y un saludito y un para, saludo para todos. saludo para Celia Díaz, Ash Medel, Olga Valenzuela, Marisol Palacios, Ricardo Ortiz, Oscar Raigosa, Samantha Medel, Dulce Corazón, y para los que nos vayan a escuchar mañana pasado en YouTube, que lo compartan, que ahí en nuestra página, en nuestro canal de YouTube. Y algo que acabo de aprender, muchachos, que yo no lo sabía, pero decían que cuando le ponen un me gusta, yo lo veía algo como banal, pero resulta que me di cuenta que cuando le ponen que le gusta el video en YouTube, no solamente es el que me gusta, sino que cuando lo hacen, YouTube automáticamente lo pone como, lo reenvía a otras personas como opción para que lo vean. Entonces, ahora sí que tomando esa herramienta, si lo ven en YouTube, pónganle que le gusta, no tanto por la vanidad de saber que les gustó, sino para que sea compartido con otras personas, ¿no? Entonces, nada más eso, porque antes lo veía un poquito medio raro pedirlo, pero ahora sé por qué lo hacen, ¿no? Pero bueno. Y antes de despedirnos también, pues saludo, pues mi hijo Ash, el que se pone Ash Medel, pues me da gusto que él se tiene muchos cuestionamientos y está tratando de luchar con su fe, y pero me da gusto que haya entrado y muchas veces me he platicado con él y me pregunta mucho. A veces se convence, a veces no, pero yo creo que es el camino para acercarse a Dios, el tratar de escuchar, preguntar, y el hecho de que vea que se metió ahora a escucharnos, habla de que pues tiene hambre de querer seguir aprendiendo, y ojalá Dios le dé la oportunidad de poderle quitar esas vendas que tiene todavía, ¿no? Es oportuno decir que cuando haya preguntas, que las manifiesten, las dudas que las manifiesten. Entre todos, nadie sabe más que nadie. Entre todos podemos hacer las respuestas para todos, y de esa manera hacemos también amena el encuentro. Si alguien tiene dudas, que pregunte, ¿ve? Y que entre todos también podemos ir dando respuestas. Entonces se me ocurre algo, Padre, muchachos, para dejarles de tarea a los que nos están escuchando. No importa que la pregunta no tenga que ver con el tema, o sea, las preguntas son preguntas y hay que responderlas. Aunque el tema no tenga nada que ver, manden su pregunta. Incluso ahorita, si en un ratito más se les ocurre alguna pregunta que quieran hacer, mándenlo como mensaje, lo guardo yo para la semana que viene y lo podemos exponer, ¿verdad, Padre? Comentarios. Sí, exactamente, sí, no tiene que ser. Claro, claro. Entonces, es tarea para los que nos están escuchando y nos vayan a escuchar en YouTube. Manden sus comentarios, manden sus preguntas, y aquí pues le hacemos como se pueda, ¿verdad, Padre? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, así es, con la fe en el Señor vamos a hacer maravillas. Muy bien. Pues gracias por acompañarnos en otro cafecito con San José. Nos vemos el próximo lunes, primero Dios.
Hasta luego. Buenas noches.